Pues sí, ya estamos aquí. Empieza la cuarta temporada de Opositar no es de extraterrestres. Y tengo que decir que empiezo esta cuarta temporada con más ganas de nunca. La verdad es que ya tenía muchísimo pues interés en volver a arrancar con toda la información una vez que ya hemos superado este primer mes de aterrizaje en las oposiciones y ahora que ya todo el mundo se encuentra ubicado en ellas. Empieza a correr la información. Acabamos de tener las primeras noticias de las oposiciones en Galicia para 2025, noticias ya como definitivas y sigue corriendo y cada día se amplía la información con respecto a otras comunidades autónomas. Pero ese no va a ser nada más que el inicio de este podcast, porque, atención, empezamos muy fuerte. No solamente vamos a tener hoy una sesión monográfica acerca de uno de los temas más candentes en el ámbito educativo, sino que además nos va a acompañar un referente no a nivel de Galicia, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y sí, es de aquí, de Vigo, nada más y nada menos. En un momento nos vemos todas las caras. Cabecero y empezamos. Opositar no es de extraterrestres. Con Antonio Reyes y Elena Camino. Queremos agradecer a Premir el poder realizar este podcast y, por supuesto, poder compartir con todos vosotros la experiencia durante muchos años preparando opositores. Bueno, pues a Elena Camino precisamente le debemos esta primera información del día, que es quien recopila todas las noticias que van saliendo en las diferentes comunidades autónomas y las distribuye entre todo el alumnado de Premir. Esta misma semana en la que se está grabando este podcast salió la primera información oficial, el primer anuncio oficial, en primer lugar por parte del presidente de la Xunta, en segundo lugar ya por parte de la Consellería de Educación, a través del cual se comunica que serán unas 1.600 las plazas que haya de oposiciones de enseñanza para maestros y para secundaria este año en Galicia. Así es que, bueno, pues ya empezamos a tener cifras cerradas o aproximadamente cerradas. Lo siguiente que queda ya es que se detallen por especialidades y, bueno, que se convoque la oposición, pero bueno, para eso sí que falta todavía algún tiempo más, unos cuantos meses más todavía, ¿no? Aunque no demasiado, cuando nos demos cuenta está el momento encima. También han ido saliendo noticias de diferentes comunidades autónomas. Hay ya propuestas muy cerradas de, bueno, pues de una decena de comunidades autónomas. La OPE, por ejemplo, de Valencia está cerrada, la de Madrid, la de Asturias. Andalucía ya anunció nada menos que 14.000 plazas para los años 25 y 26. Aragón acaba de confirmar también las más de 1.000 plazas para este año 25. Castilla-La Mancha aprobó también su OPE con 800 plazas y además ya están detalladas las plazas por especialidades en Castilla-La Mancha. Ahora mismo puedes consultar, bueno, pues exactamente cuántas plazas hay en esta comunidad para tu especialidad. En fin, ocurre más o menos lo mismo en La Rioja. En definitiva, bueno, pues ya tenemos mucha información de las comunidades autónomas, lo que hace ver, bueno, pues que está candente el asunto y tenemos muy próxima ya, pues el empezar a encontrarnos con las convocatorias más tempraneras que en algunas ocasiones tienen salido antes de que acabe el año. Así es que, sin más dilación, nos vamos al tema del día que todos estamos esperando por muchos motivos, que es el tema de las tecnologías en educación, pero con los nuevos retos, el de la inteligencia artificial y alguna cosa más de las que hablamos hablar con un invitado de absoluta excepción. Vamos allá.
Bueno, pues sí, estáis viendo en pantalla nada más y nada menos que a Manel Ribes. Muchos, estoy seguro que lo conoceréis. Es un referente en Galicia en la temática que vamos a hablar, pero no solo eso. Ya en el año 2015, hace casi 10 años, fue nombrado por Apple como Distinguished Educator. A día de hoy tiene algún otro título de Apple que yo nunca logro aprender, pido disculpas de antemano. Y, bueno, pues probablemente el reto más importante al que se está encontrando como divulgador de la temática es que es profesor a nivel internacional, nada más y nada menos que en la red formativa de LinkedIn. Así es que, Manel Ribes, en primer lugar, muchísimas gracias porque estés aquí con nosotros y vamos allá, al tajo. Hola, ¿qué tal? Antes de nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Para mí sí que es un lujo estar aquí. Me has dicho muchas cosas sobre mí, pero yo lo que soy básicamente es maestro. Bueno, sí, es verdad, dije de todo menos efectivamente que eres profesor en un colegio chulísimo. Muy pequeñito, de estos que me gusta decir que es lo clásico para ser un buen laboratorio, porque tiene un tamaño que te permite manejar. Pero no he abandonado el aula, aunque te voy a ayudar a decir esa palabra que nunca te sale, que es Apple Professional Learning Specialist, que es claro, que con las siglas aún te pierdes, APLS, bueno, estas cosas que tienen los ingleses que le ponen siglas a todo. Y sí, la verdad es que, como digo, con LinkedIn, yo realmente con quien colaboro es con LinkedIn Learning, que es, digamos que la división de formación, y yo no le llamo LinkedIn, le llamo Lotte LinkedIn, porque es como una lotería, ¿no? Me ha tocado la lotería con ellos. Es una empresa basada en tecnología que es un nivel tecnológico brutal, pero que palidece con el nivel humano. Entonces siempre digo, palidece con la calidad humana que tiene ese equipo. Y soy muy afortunado de que me pasen estas cosas en la vida, ¿no? De que te llamen un podcast, de que te llamen al otro lado del charco o que tengas colegas al otro lado de España, ¿no? Que es una fiesta al final. Bueno, el placer es para nosotros. Vamos al tajo porque no sé si mucha de la gente, espero que sí, que la mayor parte de la gente que nos escucha lo sabe, se va a iniciar un curso con una duración de 6 meses, pero en píldoras de una sola sesión al mes, a partir del 16 de noviembre, sábado 16 de noviembre, de tecnología educativa y enfoques metodológicos activos en el aula. Un curso diseñado e impartido por quien os está hablando, por Manel Ribes. Y me encantaría que esta primera parte de la charla que vamos a mantener hoy en el podcast sea precisamente acerca de este curso que se va a hacer. Yo te he dicho un montón de ocasiones que hay muchísima gente que sabe muchísimo de tecnología, hay mucha gente que sabe muchísimo de metodologías, pero es difícil encontrar a alguien que sea capaz de combinar ambas cosas, es decir, de enseñarnos tecnología, pero al mismo tiempo acompañándola de cuestiones metodológicas, o dicho de otra forma, utilizar nuevos métodos empleando la tecnología más adecuada, ¿no? Manel, para empezar, me gustaría hacerte una pregunta muy directa acerca de este curso. Está claramente orientado a un aprendizaje activo y práctico, ¿no? La palabra activo y la palabra práctico aparece varias veces en el título y en la descripción del curso. ¿Podrías explicarnos por qué esta aproximación es tan importante en la formación de los docentes o de docentes en la actualidad que puedan hacer este curso? Me gusta que me hagas esa pregunta. A ver, primero una razón de base para mí, y es que no sabría hacer una formación en la que yo esté todo el rato hablando y que la gente esté tomando notas y escuchando. No sería algo que creo que es esencial para el docente, que es vivenciarlo. Es importante tener una base teórica, es importante conocer los métodos y conocer las técnicas y conocer las tecnologías, pero las formaciones yo las veo experienciales. Es decir, hay que vivir para ver qué problemas te puede salir en el aula. Entonces, la idea es que nuestra formación, la que vamos a imprimir en Santiago, ¿verdad?
para no meter la pata. Yes. Una vez al mes, un sábado al mes, de mañana, empezando el 17 de noviembre, lo cual me hace muchísima ilusión porque yo creo que es interesante ponerte delante de profes siempre y profes que estén interesados en aprender cosas nuevas, pues más todavía. Pero la idea es que conozcan elementos tecnológicos que pueden ser dispositivos o pueden ser elementos de software que les permitan hacer cosas en el aula, pero sobre todo que les permitan generar experiencias para que hagan los nanos cosas en el aula, que creo que es lo fundamental, ¿no? Por eso siempre estamos hablando de activas, metodologías activas, que es un poco una frase hecha, ¿no? Que lo ves en cualquier elemento que esté relacionado con educación, siempre aparece la frase metodologías activas. Bueno, pues lo de activo aquí es no te vas a quedar sentado. Vamos a intentar que sea una experiencia en la que no solo escuches, sino que también participes y tengas que discutir con compañeros, porque la metodología activa no es individual, per se tiene que ser conectado a otras personas, ¿no? Que al final es lo que sucede en el aula, ¿no? Vamos al aula con los nanos, como siempre lo llamo yo, para que los nanos interaccionen entre ellos y tengan que generar algo. Ese algo es el resultado de todo el proceso. Y ese proceso es lo que vamos a trabajar con tecnología. Y me gusta mucho lo que has dicho antes, porque creo que hay una frase o un término que los ingleses me gusta más como lo dicen, porque dicen educational technology o educational with technology, y nosotros decimos tecnología educativa. Parece que es más importante la tecnología que la educativa. La educación. ¿No? Yeah. Y yo creo que es educación con tecnología, con elementos tecnológicos, ¿no? Yo creo que es una diferenciación importante. Sí. Vamos al grano. ¿Qué cosas vamos a hacer que molen más en el curso? O sea, de todo lo que se va a hacer, a ver, empieza a ponernos ya la miel en los labios para saber cosas que molen mucho. Evidentemente, cuando estamos a 2024, pues ya la palabra o el término que va a salir a la mente de las personas es inteligencia artificial. Vale, pues vamos a trabajar con inteligencia artificial, pero vamos a intentar crear situaciones de aprendizaje, que es un término también que sale mucho con la ley, ¿no? Pero más allá de lo que diga la ley, es una situación nuestra en el aula, en nuestro caso en Santiago, en donde vamos a utilizar la inteligencia artificial para crear una situación de aprendizaje, algo que nosotros podamos aprender y llevar ese contexto de aprendizaje a nuestra aula o a nuestra futura aula, ¿no? Si vienen personas que están opositando. Evidentemente vamos a trabajar con elementos robóticos. Más allá de que las personas quieran aprender o tengan la oportunidad de utilizar robots, es ¿para qué queremos un robot en el aula? ¿Qué oportunidades se nos pueden abrir? Más cosas, impresión 3D. ¿Para qué quiero una impresora 3D en el aula? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Más allá de que queramos hacer un muñeco, bueno, hacemos un muñeco, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué tiene esto que ver en una situación que podemos diseñar en el aula? Vamos a ver, evidentemente, trabajo colaborativo en la red. ¿Cómo podemos diseñar un trabajo colaborativo? ¿Para qué quiero que sea colaborativo? ¿Qué estoy buscando? Un elemento que va pasando los años y a mí me da muchísima rabia porque sigo creyendo que la formación en este sentido es muy corta para las necesidades hoy en día, es todo el elemento audiovisual. El lenguaje audiovisual es fundamental. Y en el año en que estamos, más que nunca, ¿no? Quiero decir, viaja por la red más información visual que todo el texto que ha creado toda la humanidad en toda su historia. Solo en este año. Y no lo estamos haciendo de la forma más adecuada. Entonces, creo que es importante que el alumnado tenga las oportunidades de aprender a utilizar adecuadamente el lenguaje audiovisual, infografías, foto, vídeo, animación. Eso te iba a preguntar, ¿qué? Es decir, si haces un podcast en el aula, ¿qué vamos a hacer en el aula? ¿Por qué vas a hacer un podcast en el aula? Lo que queremos es generar entre las personas que vengan allí el conocimiento suficiente y decir, vale, entiendo por qué esto puede ser importante y entiendo cómo lo puedo implementar en mi aula y para qué. Y qué va a ganar mi alumnado en el aprendizaje. ¿Qué cosas puedo conectar de currículum oculto, de las soft skills, del STEAM, de todas estas cosas que siempre hablamos y que los docentes están allí y dicen, vale, entiendo por qué esto puede ser interesante para el alumnado o para mí, para presentarlo en un centro, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Como un proyecto, como parte del aula. Hay muchísimas cosas, cualquier cosa, elemento tecnológico que podemos llevar hoy en día. Por ejemplo, las hojas de cálculo. ¿Para qué queremos una hoja de cálculo? Pues vamos a ver cómo podemos utilizar una hoja de cálculo, pero no el contexto
tecnológico de aprendemos a abrir una hoja de cálculo, esta es la función. No, eso, cada contexto que viva cada persona lo puede utilizar más o menos, pero ¿para qué puede ser interesante o cómo podemos generar una situación en la que una hoja de cálculo realmente me da un valor añadido, ¿no? Y podemos trabajar en ella. Me gusta. De todo, la verdad es que lo que mejor me suena de todo lo que cuentas es que yo al menos cada vez que he hecho alguna actividad formativa en la que se hablaba de TICs, era un curso de podcast. Hoy vamos a hacer un podcast. Y entonces empezaban a explicar, pues mira, un podcast primero lo tienes que grabar pues con esta aplicación. Después lo tienes que subir. Entonces, para poder subirlo, lo puedes subir directamente a iVoox y entonces a través de iVoox se expande en diferentes plataformas a través de un enlace. Puedes hacerlo en Spotify directamente con no sé qué. ¡Pum! Y acaba la jornada sin haber hecho la más mínima referencia al alumnado. Me encanta. Claro. Tengo que decir lo que me acabas de comentar, ¿no? Es decir, claro, vale, ¿para qué vamos a utilizar, para qué narices sirve un podcast en primer lugar, ¿no? Y después lo siguiente es, bueno, pues aquí están las aplicaciones y aquí está la forma en que, de la manera más directa y fácil, lo vamos a hacer. Me parece perfecto. Claro, la cuestión es que cuando lo veamos en el aula, en Santiago, en las instalaciones de Premir, vamos a construir un podcast, pero vamos a construirlo desde la idea de esto en mi aula, voy a ser un alumno, voy a ser un chaval de 9 años o 12 años o 13 años y este proceso lo voy a poder replicar cuando yo esté en mi aula o lo puedo presentar como idea cuando lleve un aula, ¿no? Es decir, vale, entiendo por qué esto puede ser interesante, lo sé, las 4 cosas importantes que puedo sacarme a nivel, digamos, de cacharreo de, vale, ¿cómo construyo el podcast? Lo vamos a ver, evidentemente, lo vamos a tener que practicar, pero lo importante es, vale, entiendo porque esto puede ser un valor añadido para mi aula, entiendo que estoy trabajando, entiendo cómo puedo mejorar, entiendo cómo lo puedo enganchar con otras acciones, porque tendemos mucho el docente a hacer una situación y utilizar una tecnología y ahí se queda, ¿no? Digo que es un input de información y una salida. Sí, y no, vamos a enganchar muchísimas opciones que al final el docente dice, vale, pues de toda esta amalgama me quedo con 3, con 4 para esta situación, con 5 con este contexto de aprendizaje, con esta sola porque me interesa centrarme en algo. Pero la idea es que los docentes que se acerquen por allí tengan una idea de entiendo para qué, entiendo cómo y entiendo por qué. Y ahora nos remangamos y lo vamos a hacer. Genial. Bueno, a mí claro, por actualidad, pues me sigue llamando muchísimo la atención el tema de inteligencia artificial. Por cierto, quiero hacer un pequeño apunte. En la mayor parte de las sesiones lo que intentaremos será hacer lo siguiente. Manel estará la mayor parte del tiempo con el alumnado, pero dedicaremos un pequeño tiempo de cada sesión, o al menos de algunas sesiones, a trasladar eso al mundo de las oposiciones. Es decir, Manel nos habla cómo nosotros podemos utilizar un podcast en el aula. Bueno, pues después vamos a comentar cómo esto podemos traducirlo en la programación didáctica de un opositor o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para, bueno, el trabajo que tenemos que hacer en la oposición, ¿no? Los diferentes trabajos que podemos hacer. De hecho, nuestra idea salió de ahí, ¿no? Me pareció muy interesante que las personas que se presentan a una prueba de oposición tuviesen una idea de qué pueden aportar en su propuesta didáctica, que realmente ese elemento tecnológico tenga un valor añadido y además personal. Decir, vale, yo lo veo así, esto es lo que he sacado y esta es mi propuesta personal diferenciada, que me parece que es muy importante. En cualquier caso, que quede también claro que este curso está abierto a todo el mundo. De hecho, hay ya inscritos profesores, bueno, pues que les interesa el contenido del curso porque están ejerciendo y quieren, bueno, pues ponerse al día. La tercera sesión del curso, Manel, hablas de la realidad aumentada y virtual, ¿no? También siempre fue algo que me encantó, ¿no? Y sé que tú hiciste un proyecto muy chulo hace ya algún tiempo en Vigo precisamente con esto. Sí. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de cómo estas herramientas pueden transformar la manera en que bueno, pues el alumnado actúa con el contenido? Mira, el contenido sigue siendo el que es. Básicamente, si tú miras un currículum a nivel contenido de los últimos años, la diferencia es mínima. Puede moverse un bloque aquí, un bloque allá, pero quiero decir, las plantas no han desaparecido. El sistema solar no ha desaparecido, ni los mamíferos han desaparecido. Lo que buscamos con realidad aumentada, tenemos 2 tipos de realidad aumentada, ¿no? Los contenidos con realidad aumentada, en la que nosotros compramos el contenido,
o la posibilidad de crear, que es a mí la parte que más me interesa, ¿no? La parte de, vale, hay contenido que está muy bien, yo siempre digo Espera, que... Manel, un Dime. segundo, perdona. Para quien no sepa todavía qué es la A lo realidad mejor va muy aumentada, rápido. Ojo, porque a lo mejor, sí, ¿no? Porque los dos lo damos por hecho, pero Sí. yo no hace tanto tiempo que conozco la realidad aumentada en el aula. Exactamente cómo es el rollo. A ver, la realidad aumentada es una capa de información digital que se pone por delante de un elemento físico, que puede ser normalmente una imagen que está Vale. impresa. Lo podrías hacer sobre cualquier elemento, pero lo más lógico es sobre algo impreso. Mientras tú hablas, voy a buscar por internet realidad aumentada para ver alguna imagen con realidad aumentada y bueno, que... si quieres miras el proyecto del que me querías comentar, que es el que había hecho hace unos años, que el año pasado hice otro proyecto muy chulo. ¿Cómo se llamaba? Crear Vigo, porque la R de crear al final y la V de Vigo hace realidad virtual. Bueno, esta era de realidad virtual, perdón, no era de realidad aumentada. Tendrías que irte al Bueno, da igual. blog del año pasado de realidad aumentada que tengo con los No te nanos. preocupes. Lo que hace, por ejemplo, un proyecto que hice el año pasado con los niños de segundo de primaria, que era, me tenían que enseñar en qué lugar más importante para ellos es en el día a día, dónde disfrutan más. Entonces te encontrabas con parques, donde una niña hacía hípica, otro donde nadaba, otro donde con su familia plantaba cosas. Dice, vale, pues ahora me lo vas a explicar. Sí. ¿Vale? Y esa explicación me la vas a hacer con la foto me la vas a sacar en ese sitio y sobre esa capa gráfica tú vas a crear puntos de información. Normalmente la realidad aumentada es un único punto, es monopunto, ¿no? Y la forma más sencilla es un código QR, es un disparador. El código QR al final tienes un disparador que hace saltar la información. La realidad aumentada, ese disparador es la propia imagen que tú ves. Imagínate, pues un chaval que hace fútbol, pues hace una foto del campo de fútbol. Bueno, pues ese campo de fútbol tú lo ves en una imagen impresa. De hecho, cuando hicimos este proyecto, al final invitamos a las familias y venían con sus móviles y apuntaban a las imágenes y le iba saltando. Bueno, ahí tienes una imagen de realidad aumentada, ¿no? En este caso, esta realidad aumentada es muy potente porque detecta tu espacio y además te geolocaliza en ese espacio y te dimensiona los objetos a tamaño real, ¿no? Claro. De estas hay, IKEA tiene una muy potente, ahora incluso puedes comprar un coche y vas en la calle y puedes ver el coche delante y girarlo, etcétera. Lo interesante es que nosotros utilizamos una plataforma que te permite tener una realidad aumentada multipunto. Entonces nosotros utilizamos diferentes puntos de información y ahí, de paso, metes el trabajo con múltiples lenguajes. Pues si quiero que sea un dibujo, esto quiero que sea una imagen sonora, entonces quiero que expliques con tu voz, esto quiero que sea texto, esto quiero que sea un vídeo que sales tú hablando, mirando a cámara. Y puedes empezar a mezclar distintos tipos de emisión de información y pues trabajar con contenidos. De hecho, lo hemos hecho con geografía, con países, con Aquí tenemos animales. el típico contenido, por ejemplo, sí. de secundaria, ¿vale? Cuerpo humano. Bueno, Sí. Finales de primaria, ¿no? Sí, Cuerpo humano. de hecho, nosotros tenemos varias aplicaciones de ese tipo en el aula. Entonces, cuando damos el cuerpo humano, pues básicamente haces esto o haces el de la camiseta, el de Magic T-shirt, que te pones una camiseta. ¿Cómo se comporta el alumnado cuando tú propones realizar una actividad de este tipo y por ejemplo, con una tablet o...? Sí, siempre hay un momento de hype, ¿vale? El típico de madre del amor hermoso. Y se quedan enganchados ahí porque ven un contenido de una forma que les parece ciencia ficción. Y realmente, para los que no tenemos ni idea de la forma técnica que funciona eso, parece ciencia ficción. En realidad que sí. Pero les hago esa chispa de motivación externa de ¿qué os parece esto? ¡Buah! Fantástico. Pues ahora vamos a construirlo nosotros. Ahora quiero que lo construyamos nosotros, ¿no? Entonces ahí sigue habiendo un hype muy grande, es decir, el nivel de motivacional es muy alto porque quieren ver su producto terminado y nosotros, como digo yo, hacemos del señor que está en el departamento de control de calidad. Entonces vamos mirando que lo que les pedimos esté a un nivel adecuado, que no tenga falta de ortografía, que se te escuche bien al hablar, que el contenido que le estás emitiendo sobre el sistema digestivo del ser humano sea correcto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos hecho de todo, del sistema solar, el panteón griego, o sea, cualquier cosa puedes utilizar una realidad aumentada para explicarlo. Y te permite utilizar elementos tecnológicos y sacarlos al mundo real, que es algo que me interesa muchísimo, ¿no? Que haya esa conexión entre el mundo real y el mundo digital.
Vale. Bueno, pues aquí tenemos en pantalla el curso. Como veis, es un curso pues súper completo. El 16 de noviembre, pues ya veis esa sesión dedicada en general a enfoques metodológicos activos con tecnología, y nos metemos ya, por ejemplo, en inteligencia artificial. Se empieza a trabajar la gamificación. Después, el 14 de diciembre, creación de experiencia, aprendizaje con dispositivos tecnológicos, ya la utilización de las tablets, ¿no? Tareas. Fijaros que en todas y cada una de las sesiones hay alguna tarea, ¿no? Pues creación de una actividad en la que el alumnado use tablets para documentar su aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O en la tercera sesión, donde ya se va a trabajar la realidad aumentada o realidad virtual, como hemos dicho, pues crear una experiencia de aprendizaje inmersiva utilizando realidad aumentada y realidad virtual. Lo mismo con programación y robótica, que está de súper moda, ¿no? Robótica educativa con Bboot, Mboot, Microbit, Mackey. Bueno, en fin, como veis, un montón de aplicaciones plagan las sesiones. En fin, no me sigo enrollando más. Aquí tenéis... Es bastante completito, ¿eh? El detalle del curso, sí, es un curso pues muy completo, y que este pequeño folleto de información lo tenéis todos a vuestra disposición, y si alguien lo necesita profundizar algún detalle más, que no dude en llamar a cualquiera de los centros de Premier. Si todavía queda alguien con dudas de si debe inscribirse o no en el curso, ¿qué sería en 30 segundos lo que le dirías, Manel? Sabes que estás hablando con alguien que con 30 segundos no digo ni buenos días. Lo sabemos. Empezamos a intuirlo. La verdad es que diría que es una oportunidad para ver otro enfoque de cómo la tecnología puede entrar en el día a día, siendo un valor añadido que realmente puedan utilizar los nanos y que realmente sea significativo para su aprendizaje. Mira, por donde me lo he dicho corto. Pues sí, muy corto. No has llegado a los 30 segundos. Bien. Bueno, pues cerramos, y si me permites, aprovechamos, bueno, pues tu presencia en este podcast para hacerte, bueno, pues me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión o un debate mínimo pues nos quedan 2 minutos, así es que no puede ser muy largo el debate, ¿no? En el que, bueno, pues podamos saber exactamente un poco el punto en el que se encuentra la tecnología educativa en el aula, y, bueno, esto a un opositor, cómo le afecta y cómo debería de plantear, por consiguiente, la propia oposición en este sentido, ¿no? Me explico. Me da la sensación que hasta hace un par de años o 3, no mucho más allá, la utilización de las TICs iba poco a poco increciendo. Cada vez había más profesorado interesado en ello, profesorado que se daba cuenta que el alumnado, por el simple mero hecho de utilizar TICs en el aula, pues ya se sentía más motivado, como tú antes pusiste relieve, ¿no? Y que era pues un avance que se iba haciendo como muy poco a poco y muy sano, muy, bueno, pues con sus más y con sus menos, con sus problemas siempre, ¿no? Pero que se iba poco a poco integrando en las aulas, hasta que llegó la pandemia y de repente es como si la situación se polarizara absolutamente entre profesorado que sigue siendo partidario de utilizar las TICs en el aula y otro profesorado que sigue o que de repente ha abierto un discurso totalmente antipantallas, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco esta situación? Me alegro que me hagas esa pregunta también. A ver, yo voy a negar la mayor. El tema de la integración. En realidad no se ha integrado el elemento tecnológico en la educación. Ese es un pensamiento que un poco bien intencionado, pero que la realidad nos ha golpeado. De hecho, es tan así que si hubiese existido una real integración, no hubiese existido toda la polarización posterior y toda la situación que se está generando ahora con los movimientos antipantallas. Quiero decir, no está integrado en la práctica docente. Hay como elemento tecnológico más allá de la digitalización. Y claro, la digitalización es hacer lo mismo que hacemos en el mundo real, pero en el mundo virtual. Para esa, como diríamos con nuestro amigo Jordi Adel, que es un profe de universidad, que bueno, está retirado, pero es
pues, de lo mejor que ha parido este país en tecnología educativa. Para ese viaje no hacía falta estas alforjas. Es decir, para tener un libro digital que haga lo mismo que un libro de papel, no Claro. hace falta libro digital. Y ese es el gran problema que hemos tenido, que se ha generado un problema muy grave y se ha llevado las malas, las regulares y las buenas prácticas por delante. Ha barrido todo. Entonces, claro, cuando generalizas y dices que la pantalla es mala, realmente no es cierto. Lo que es malo es un mal uso de la pantalla. Ya. Un uso indebido, un uso que realmente no mejora esa propuesta pedagógica. Por eso siempre, lo sabes muy bien, la parte de pedagogía siempre va por delante. Siempre tiene que ir por delante. La didáctica de lo que estamos haciendo, la propuesta pedagógica es fundamental si queremos que ese elemento tecnológico tenga un mínimo de éxito. Para replicar procesos analógicos de leo un libro y contesto estos ejercicios, no digo que no se haga puntualmente, no pasa nada por hacerlo puntualmente, pero si es la base, es una base muy débil y se cae. Ya. Y de hecho estamos viendo ahora muchísimas familias que están protestando por ese tipo de uso, ¿no? Pero a nivel masivo. ¿Qué pasa? Que se está extendiendo la protesta y se está llevando todo por delante. Y eso tampoco es bueno. No es bueno porque tampoco es real. Es decir, no, estamos llevando por delante centros y docentes que lo hacen muy bien. No bien, muy bien. Y creo que hay que andar con cuidado porque cualquier movimiento de barrido general pues se carga cosas que han costado mucho hacer bien. Creo que el problema es haber digitalizado. No hay que digitalizar, hay que tener una propuesta tecnológica de valor a la propuesta metodológica. Y es que prácticamente todas las semanas leemos en prensa a alguna entidad de padres, madres que se pronuncian en contra de las pantallas, ¿no? Y claro... Claro, pero si te das cuenta, la escuela es el lugar donde podemos educar adecuadamente. Sí. Y si no lo hacemos nosotros, no van a tener una educación adecuada. ¿Qué pasa? Que si nosotros tampoco lo hacemos, pues claro, va a haber un exceso de uso de pantallas que es inadecuado. Súmale eso al tiempo de pantalla en casa, que no está muchas veces o supervisado o realmente es de tiempo de ocio, es decir, no es productivo. Mis nanos utilizan tecnología y siempre con las familias, que me reúno todos los trimestres con la familia, digo, el tiempo de pantalla tiene que ser productivo para aprender. Claro. Y ahora podemos discutir qué es aprender, porque aprender a lo mejor no es memorizar y ponernos dentro de la pantalla de memorizar. Está para otra cosa. Para eso tenemos muchísimas cosas. Y yo creo que cuando eso lo dejas claro y empiezas a poner ejemplos de lo que hacemos en clase, dicen, ahora entiendo por qué es interesante esto, ¿vale? Y dices, no, la libreta no va a desaparecer, el libro, el bolígrafo no desaparece, el lápiz no desaparece, la goma es fundamental. Ese es el primer paso. Vivir en el mundo digital, pero ser digitalizado no tiene sentido. Manel, para concluir, llevemos esto al mundo de las oposiciones. Yo soy un opositor, quiero incluir las TICs en mi programación didáctica, pero al tiempo estoy viendo que movimientos, entidades, asociaciones de madres, padres, por otro lado, también entidades que representan al profesorado y otro tipo de movimientos se manifiestan en contra. ¿Qué hago? ¿Meto las TICs? ¿No meto las TICs en la programación didáctica? ¿Qué hago? Evidentemente es fácil hablar desde fuera y cuando estás tú haciendo la oposición delante de un tribunal, que la oposición de los demás es muy fácil decir. Pero digamos que el elemento tecnológico, es decir, la educación digital, es una obligación. Primero es un derecho del alumnado y además está en la ley. Y es una obligación hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos cuestionar si la pongo o no la pongo. Tengo que hacerlo. La cuestión no es si sí o si no, sino cómo. ¿Cómo voy a introducir ese elemento tecnológico? Y tiene que quedar más o menos claro, independientemente de que te puedes encontrar con personas en el tribunal que opinan lo contrario, pero ahora mismo no hay ningún estudio que demuestre que el elemento de las pantallas es perjudicial. Ninguno. Si alguien presenta un estudio que dice, parece ser, dice, parece ser. Pero también te puedo mostrar otros estudios que los tengo que dicen, es bueno. Bueno, claro, ¿por qué? Pues seguramente cómo se ha utilizado la tecnología. Y yo creo que eso es lo importante para el opositor. Es decir, voy a hacer una propuesta pedagógica y ese elemento tecnológico tiene sentido dentro. No va con calzador. No es una cosa que el tribunal digan, ¿esto qué pinta aquí? O sea, esto no tiene sentido más. Me has metido algo para decir que tiene tecnología. ¿No? Es como decir la fase de voy a hacer una metodología activa. Bueno, ya, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál? ¿De qué manera? Decirlo no significa que suceda, ¿no? Entonces, creo que es importante
contextualizarlo bien a qué se va a proponer como unidad didáctica, como propuesta pedagógica, y decirle, mira, lo voy a utilizar de esta manera, este es el proceso, con este elemento tecnológico, y voy a sacar esto, de contenidos, de evaluación formativa, de procesos que tienen de reflexión, que siempre nos olvidamos que tiene que haber un proceso de reflexión, también de buenas prácticas. Entonces, esas cuestiones, cuando lo dejas un poco claras, claro que tiene valor ese elemento tecnológico. Yo lo pondría, yo creo que tiene que ponerse. Pues me quedo con 3 cosas de lo que has dicho que me parecen claves y que además coinciden. Me alegro muchísimo que coincida con, bueno, pues lo que siempre hemos creído óptimo. Primero, tenemos la obligación legal, es decir, no queda más remedio, lo detalla el decreto de currículum por activa, pasiva y perifrástica, que hay que integrar la utilización de las TICs en el aula. Segundo, esa integración de las TICs tiene que ser con sentidiño, con cabeza, integrándola metodológicamente. No puede haber, pues eso, de la misma forma que muchas veces se pone una actividad en grupo porque mola, pues no se puede utilizar una TIC porque mola en esa clase, sino que tiene que haber un motivo metodológico por el cual se utiliza esa TIC. Y, en tercer lugar, bueno, pues ir un poco por el camino del medio, intentando contentar, bueno, pues a cualquier posible eventualidad y haciéndolo, bueno, pues con cierta cabeza y que no nuestra programación didáctica sea 100% TIC o todo lo contrario, o desaparezcan las TIC. Manel, ya nos hemos ido muchísimo de tiempo, pero es que es un auténtico placer hablar contigo de una forma tan apasionada. Nos vemos muy pronto en ese curso al que todo el mundo que está escuchando este podcast pues queda invitado. Un placer, Manel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y nos vemos el 16 de noviembre, sábado, en la instalación de Premir para la primera sesión. Perfecto. Y al resto, a quienes no vengan al curso, pero si siguen el podcast, pues nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta el próximo. Chao.